La paz de Dios, hermanos, ¿cómo están? Qué bendición, qué gozo, qué alegría. Y nos sentimos delante de Dios profundamente agradecidos de poder continuar en este día jueves con una carta que encontramos en el Nuevo Testamento, la carta que escribe Santiago. Como él mismo dice, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Así que el día de hoy, con el favor de Dios, iniciamos esta carta que, como toda la palabra de Dios, es hermosa, es poderosa, es viva y eficaz. Tenemos aquí varias enseñanzas que hemos de poner en práctica en medio de tribulaciones, en medio de pruebas, pero también cómo debemos conducir nuestra vida en el mundo. Sabemos que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. De manera que yo le invito para que se prepare y podamos ir leyendo poco a poco esta carta que va dirigida propiamente a las 12 tribus que están en la dispersión. Aquellos primeros cristianos judíos que por causa de su fe eran perseguidos. Pero Santiago, también conocido como Jacobo, escribió esta carta inspirado por el Espíritu Santo para darles ánimo, aliento y sobre todo para hacerles saber que todo lo que viene a nuestra vida, si lo canalizamos en Dios, si caminamos en la voluntad de Dios, el Señor siempre va a dirigir las cosas para honra y para su gloria. De manera que gracias por estar con nosotros, gracias por mandarnos sus saludos, envíenos sus peticiones de oración. Y también gracias por sus comentarios. Poco a poco vamos con la ayuda de Dios y esperamos cada día hacer lo mejor para el Señor y para bendición también de usted, si así lo es, gracias al Señor. Le pido que escuche la palabra de Dios. Dice así, vamos a leer capítulo 1, en esta ocasión solamente los primeros 11 versículos. Dice la palabra del Señor. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues que quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. Pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae, y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Aquí tenemos la bendita palabra de Dios en esta ocasión, queridos hermanos. Lo primero que quisiera en este momento, en este tiempo que nos queda, resaltar algunas consideraciones que nos pueden ayudar para que, terminando de estas consideraciones breves, hagamos una oración y le pidamos al Señor que Él nos dirija, que nos dé su sabiduría. Después del saludo que hace Santiago, vemos que habla acerca de la sabiduría que viene de Dios. Y esta sabiduría la necesitamos para poder llevar a cabo el proceso o para salir adelante en el proceso de una prueba. Lo primero que dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Esto nos podría parecer un poco difícil de entender, pero si nosotros
notamos por qué debemos tener este gozo y a qué se refiere. Si usted le pregunta a cualquier persona que no conoce la palabra de Dios, que no ha entendido el propósito de Dios en su vida, le podrá decir que él no va a tener gozo ni alegría en una prueba. Al contrario, eso no lo entienden. Pero lo primero que Santiago, como él mismo se dice, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, lo primero que nos está dando a entender es que para que tengamos una vida victoriosa en medio de las pruebas, en medio de la aflicción, debemos tener ese sumo gozo. No significa que estemos conformes, no significa que tengamos una santa resignación. Queridos hermanos, tampoco significa que neguemos la realidad. Lo que nos está diciendo es que reconozcamos la realidad de los problemas, reconozcamos la realidad de los hechos, pero al darnos cuenta de esa realidad, podemos tener un gozo verdadero a pesar de la aflicción. ¿Por qué? Porque si reconocemos el propósito de Dios para nuestras vidas que se realiza por medio de los problemas, encontramos entonces la base del gozo verdadero. Cuando encontramos el propósito de Dios para nuestras vidas. No significa decir por qué me está pasando esto, sino para qué. ¿Qué propósito tiene Dios? Y cuando entendemos el propósito de Dios para nuestras vidas, el por qué, eso sabemos que todos tenemos necesidades y problemas. Esté usted en Dios o no esté en Dios, todos tienen problemas, dificultades, pero cuando estamos en Cristo entendemos el para qué, entendemos el propósito de Dios, entonces podemos tener sumo gozo, podemos tener gozo. Ese gozo lo produce el Espíritu Santo, porque entendemos ahora en el propósito de Dios que Él tiene un plan en nuestra vida. Luego continúa Santiago también diciéndonos en el versículo 3 al 4, que para hacer frente con gozo el sufrimiento hay que verlo desde el punto de vista de Dios. Dios permite problemas en nuestra vida con el fin de producir madurez. Subráyelo. Dios permite que nosotros pasemos por problemas para producir madurez. Hermanos, cuando una planta es podada, quiere decir que es podada para que dé más fruto. Podríamos decir que la poda en una planta es porque el agricultor ama a esa planta, porque quiere que siga dando fruto y cumpliendo la función por la cual el labrador la plantó. Cuando Dios nos poda, cuando Dios tiene que arrancar ciertas ramas, ciertas hojas, es porque quiere que demos más fruto. Así que la madurez es uno de los propósitos de las pruebas. No podemos quedarnos siendo niños, no podemos quedarnos siendo bebés espirituales. Podemos regocijarnos entonces porque nos damos cuenta del buen propósito de Dios para nuestras vidas. Dios permite tribulaciones para producir también paciencia en nosotros. Esa paciencia sigue trabajando para producir perfección. Aceptamos y reconocemos las pruebas difíciles porque entendemos que Dios está con nosotros, un Dios de amor, quien quiere perfeccionarnos. Ese Dios de amor que quiere perfeccionar nuestro carácter está buscando lo mejor de nosotros. Hermanos, las pruebas que Dios permite es para sacar de nuestra vida lo que no es bueno y para que se desarrolle en nosotros lo que Dios ha sembrado. La diferencia cuando Satanás nos tienta es para sacar de nosotros lo peor de la carne, lo peor de nuestro carácter. Pero cuando Dios permite la prueba es para que nuestro carácter saque lo mejor, pueda producir lo mejor. Dios está buscando lo mejor para nosotros. El resultado del proceso de las pruebas, cuando Santiago dice que tengamos por sumo gozo, porque la prueba va a producir fe y la fe produce paciencia. Así que la paciencia
tiene su obra completa, cuando somos perfectos y cabales y no nos falta cosa alguna, estamos entendiendo que el resultado del proceso es que lleguemos a la madurez. Al ser todo lo que Dios quiere que seamos, no nos faltará nada. Al comprender esta verdad que escribe Santiago, podemos aceptar las pruebas con gozo. Pero él continúa en los siguientes versículos. Nos damos cuenta entonces de la perspectiva de Dios, y cuando entendemos el propósito de Dios es posible enfrentarnos a la aflicción con paciencia. Es natural que nosotros siempre queremos encontrar la salida más rápida del sufrimiento. Queremos la salida más rápida de las pruebas. Dios muchas veces quiere que esa aflicción o esa prueba siga hasta que nosotros recibamos todo el beneficio que Él quiere darnos. Solo así podemos llegar a ser maduros sin que nos falte nada. Las personas más maduras en su fe son aquellas que han pasado por procesos, por pruebas, por luchas y que han entendido el propósito de Dios. Los creyentes que no han pasado por momentos de prueba son aquellos creyentes que no han madurado. Podemos notar esa diferencia. A veces cuando estamos en la prueba y en la lucha le decimos al Señor, Señor, ya aprendí. Señor, quítame ya este problema, quítame ya esta prueba, quítame ya este sufrimiento. Señor, ya estoy listo. No comprendemos qué tan frecuentemente tenemos que digerir esos momentos de prueba para aprender toda la lección. Si está pasando por una prueba, dígale, Señor, ¿qué me estás enseñando? ¿Qué es lo que quieres que desarrolle mi carácter cristiano? ¿Qué es lo que quieres que en mi vida produzca? ¿Paciencia? ¿Paz? ¿Perdón? No lo sé, hermano. Eso Dios lo sabe. Pero cuando tenemos esta actitud de paciencia, es cuando vamos a ver las aflicciones desde un punto de vista de Dios. Tal comprensión entonces requiere sabiduría de Dios. Por eso ahora en el versículo 5 en adelante dice que pidamos sabiduría para que tengamos una comprensión completa del porqué de esas pruebas. Queridos hermanos, el hombre con una fe viva pide de Dios la sabiduría para saber cómo responder en medio de la prueba. Aunque entendemos el principio del propósito de Dios en nuestra vida, a veces nos cuesta entender muchas cosas todavía. Nos cuesta entender un poco más. Es por eso que debemos pedirle a Dios que nos dé sabiduría, que nos dé entendimiento, que nos dé discernimiento. Le debemos pedir a Dios la sabiduría para que podamos dejar que Él termine el proceso en nuestra vida. Como le dije hace un momento, la pregunta indicada no es ¿por qué? La pregunta es, Señor, ¿qué quieres lograr en mi vida con esta prueba? ¿Qué debo hacer en medio de esta situación para glorificarte? Y frente a esta petición, Dios, que es hermoso y bondadoso, nos dará sabiduría, nos dará entendimiento para poder llevar a cabo ese proceso en Dios. Hermanos, dejemos que el Señor nos moldee. Dejemos que el Señor moldee nuestra vida, pero debemos pedir con confianza. Al pedirle sabiduría, nuestra petición debe estar acompañada por fe. No debemos dudar. Luchamos con la esperanza de encontrar nuestra propia solución. Esta lucha produce confusión e inseguridad. Debemos dejar de luchar. Debemos descansar y confiar en Dios. Cuando nosotros confiemos en Dios, cuando nosotros esperemos en su voluntad, en su solución, en su respuesta, habrá paz, habrá seguridad, habrá estabilidad. Es la falta de esta paz que produce inestabilidad en el creyente. Quiero pedirle en esta mañana que le digamos al Señor, Señor, ayúdanos.
Ayúdanos para tener sabiduría en medio de esta prueba, en este proceso. ¿Qué quieres desarrollar en mi carácter? ¿Qué propósito tienes? ¿De qué manera te quieres glorificar? ¿Le parece que oremos? Está pasando por una prueba, por una lucha, por una situación difícil, incomprensible humanamente. Oremos al Señor. Unámonos en oración. Bendito Dios y Padre que estás en el cielo. Hemos recibido tu palabra. Hemos creído, Señor, que tu Espíritu Santo está aplicando en nuestro corazón. Yo te pido que perfecciones tu voluntad en nosotros. Ayúdanos en esta mañana a pedirte con fe. Danos sabiduría. Danos sabiduría para poder entender los propósitos que tienes en nuestra vida, en nuestro hogar, en nuestra familia. Toma a mis hermanos y hermanas que están pasando momentos difíciles en su hogar, con alguna situación de salud familiar, económica, laboral, con alguna situación difícil de entender. Te pido que tú pongas tu Espíritu Santo y que en esta mañana nos des sabiduría, entendimiento y discernimiento, y que tú termines el proceso que deseas en cada uno de nosotros. Muchas gracias te damos por Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios le bendiga, hermano y hermana. Siga orando en su casa si está usted en su hogar. Si no lo puede hacer, continúe cuando pueda seguir repasando estos 11 versículos y le aseguro que el Espíritu Santo tiene muchas cosas más que decirle en este día, en esta mañana. Por lo pronto, terminamos hasta este versículo 11. Mañana le esperamos para continuar con los siguientes versículos de la carta que escribe Santiago. La paz de Dios y muchas gracias por estar con nosotros.